Vamos a ver quién me puede decir. Dimos 3 elementos con los cuales el ser humano tiene como enemigo, pero con los cuales luchan todos los días. A ver quién me puede decir. Vamos a ver, en lo que están pendientes el miércoles, solo son 3 elementos, quiero ver. Uy, Dios mío. La carne, correcto, así es. El mundo, muy bien. Falta uno. A ver quién da más, el más importante falta. Dios santo, Satanás. ¡Oh, chica! 3 elementos: Satanás, el mundo y la carne. Ya vimos Satanás, vimos el mundo y hoy vamos a hablar acerca de la carne. Y este tema es yuca, hermano. Este tema, hermano, híjole, yo creo que lo que voy a dar ahora yo no sé si voy a alcanzar a darlo. Es tanto lo que el Señor ha regalado y es tanto para aprender y tan difícil de entender. Porque en primer lugar, la carne de nosotros que estamos aquí ahora va a tener sueño. La carne no va a estar aquí, algunos van a estar allá, quizás en el espacio sideral, no lo sé. La carne va a tener hambre y no va a pensar en la palabra, sino que en el hambre que voy a llegar a hacer de almuerzo. O la carne va a estar en los problemas que nunca se acaban, hermano, porque los problemas nunca se acaban. Los problemas vienen uno, después viene otro, y viene otro, y viene otro, y viene otro, y nunca se acaban. Entonces la carne, cuesta dominar la carne. Usted ha dominado la carne en esta mañana para decirme vamos a ir a escuchar palabra de Dios, y la carne no quería. La carne tenía sueño, la carne estaba cansada, la carne dijo ayer ahí estuve, y esto me va de orar, ¿verdad? Entonces la carne no quiere, hermano, pero usted la obligó. Voy a planchar esta ropa, carne, te va a poner esta ropa y vas a ir, carne, ahora a recibir palabra de Dios. Y sentó la carne en este lugar, la obligó. ¿O no? Sí, la obligó, así de sencillo. Porque si le preguntamos a la carne, ¿quieres ir, carne? Tengo sueño. Así es, tengo sueño. Ya fui ayer. ¿Sí o no? Es difícil luchar con la carne. Pero Dios nos ha regalado tantas cosas para aprender en esta mañana. Vamos a ver, vamos a empezar este tema. Y que sea el Señor que hable, que sea Él, ¿verdad?, que nos muestre y sepa usted que la carne es parte de la guerra espiritual. Guerra espiritual que nosotros no podemos ver. ¿Por qué, hermanos? Porque el diablo aprovecha la debilidad que está en la carne para hacernos pecar. El diablo es el influyente que viene a soplarnos al oído, a decir no vayas, no la perdones, mira que te dio mal, mira que aunque ores no pasa nada, como le has pedido por eso, no te pones nada, peticiones especiales, ¿qué? Nada, llevas años pidiendo la petición especial y nada, ahí está. El diablo está ahí. ¿Se ha fijado usted en las caricaturas? Que ponen un ángel y un diablo. Y que empiezan a hablar al oído. ¿Sabe que esa caricatura no salió de la nada? Eso es una realidad. Eso es una realidad. El diablo siempre va a estar a tu oído, mira. Mira cómo te miro. Mira el pelo cómo lo anda ahora. Mira. Aquí va a estar siempre. Los demonios van a estar influenciando tu carne. Por eso vamos a aprender ahora en esta mañana cómo luchar contra esto, porque no es fácil, está en nosotros. Dice que desde el principio el Señor dice que no quiso contender más con el ser humano porque entendió que es carne, y dice que se arrepintió de haber hecho al ser humano. Parece Génesis 6, versículo 3. Génesis 6, versículo 3. Génesis 6, versículo 3, mire lo que dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. No contenderá mi espíritu. La palabra contender es no voy a pelear. Esa es la palabra contender. No voy a pelear, no voy a discutir, no lo voy a hacer. Me parecería demasiado que nuestro Dios, o que nosotros llegamos a pensar que Dios se va a poner a nuestra altura. Jamás. O que Dios se vaya a rebajar a nuestra carne.
Jamás, porque Él es santo. Él es puro. Y muchas veces queremos que Dios se ponga a nuestro nivel, que nos entienda. ¿Por qué lo hacemos? No, dice, yo no voy a contender, mi espíritu no puede contender, porque he entendido que el hombre es carne. No puedo, no puedo. Y dice, esto pasó cuando Noé le dijo, va a hacer una arca porque la tierra se había contaminado. Y dice más adelante en el versículo dice que él se arrepintió de haber hecho al ser humano. Se arrepintió porque le quiso dar tanto al ser humano y el ser humano fue malagradecido. ¿Cuántas veces nos ha pasado que el Señor nos ha dado tanto, hermano, y somos tan malagradecidos? Amén. Dice que se arrepintió. Dijo, ¿para qué hice el ser humano? ¿Para qué si no agradece? ¿Para qué? Mira, si estamos en esta tierra por la pura misericordia del Señor. Amén. Pura misericordia. Pura misericordia, el Señor nos habla todavía. Nos abraza. Nos llena de bendiciones, porque el Señor nos llena de bendiciones. La vida que ahora tiene usted, la vida que le ha permitido levantarse en esta mañana de su cama, se la dio Dios. Se la dio Dios. La fuerza para ponerse de pie, se la dio Dios. La fuerza para caminar y trasladarse a este lugar, se la dio el Señor. Tal vez con dolor, tal vez con dificultad, pero el Señor le dio para que usted diera el paso y poder venir a este lugar. Es el Señor, a pesar que somos carne, a pesar que le fallamos, que tenemos errores y estamos tan mal acostumbrados a decir, es que soy carne. Es cierto, es una realidad, es una lucha. Mire, el gran hombre, el gran apóstol, aquí en la palabra habla de eso. Pablo habló de eso, y mire, el gran Pablo, el conocedor de la palabra, Pablo, el que tuvo un encuentro con Dios que le llamó como abortivo del cielo, porque el Señor se le presentó a Pablo y lo llevó al tercer cielo. ¡Wow! Un hombre que ninguno de nosotros hemos tenido esa experiencia, hermano. ¿Ya imagina usted que el Señor lo lleve al tercer cielo? Que se le presente como abortivo el Señor y que usted vea al Señor. Bueno, por Dios, yo creo que ningún ser humano podría estar de pie ante la presencia de Dios. Caeríamos inmediatamente si su divinidad es tan grande. Y Pablo se dio una lucha por la carne. Y quiero que se vaya a Romanos 7, versículo del 14 al 25. Romanos 7. Romanos 7, versículo del 14 al 25. Y esta era una lucha interna que Pablo estaba llevando dentro de él. Y qué bueno que Pablo expuso, esta es la palabra que el Espíritu Santo le permitió exponer esto en la palabra para que nosotros ahora entendamos cómo trabaja la carne. Romanos, capítulo 7, versículo del 14 al 25. Mire lo que dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué está hablando Pablo? Pablo está hablando de que él conoció acerca de la ley y conoció que era pecado porque estaba en la ley. Por ejemplo, decía Pablo cuando el Señor dice, yo no sabía que la codicia era pecado, pero como en la palabra de Dios, en la ley de Dios dice, no codiciarás, entendí que era pecado. Nosotros conocemos acerca de qué, del pecado a causa de la ley, de lo que Dios ha establecido: no matarás, no codiciarás, no envidiarás. Todo eso el Señor ya lo dejó establecido en su palabra, y a través de eso nosotros hemos adquirido conocimiento que es pecado. De lo contrario no entenderíamos que fuera que es pecado y lo hiciéramos. Y hay gente que conociendo estas cosas las sigue haciendo. Y ahí es donde el Señor viene y empieza a trabajar, a moldearnos a nosotros, a que pasemos muchas veces circunstancias dolorosas para que aprendamos. Pablo estaba diciendo estas palabras y miren lo que Pablo dice aquí, dice en el 15: porque lo que hago no lo entiendo, pues lo hago, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco. Ay, Dios mío. Pablo diciendo estas
apóstol, el apóstol hablaba palabra de Dios para las naciones. El profeta habla para la persona, pero el apóstol habla para las naciones. Dios le da decretos y habla para las naciones. Este era Pablo. Y Pablo está diciendo lo que yo no quiero hacer. Esto es como un guerrero. A mí, mire, a esto hay que ponerle coco. A esto usted tiene que discernirlo, comerlo y digerirlo a través del Espíritu Santo, porque no nos lo va a entender. Y lo puede llevar a una confusión. Y el diablo puede ocupar esto para decirle, el gran Pablo está diciendo que lo que no quiere hacer hace, pero lo hace. Y que al final viene haciendo lo que aborrece. Ya ve, Pablo. Y ahora yo, hermana, una simple... usted se justifica en el pecado. Usted de ese invento. Usted se hace. Pero es que, hermana, Pablo. Sí, Pablo luchaba con su carne. Mire, Pablo tenía un carácter terrible. Y si hay algo que le moldeó el Señor a Pablo, fue el carácter. Hermano, a veces nosotros venimos al Señor con un carácter de diablo. Firma el diablo. Que ni usted mismo se soporta. Ya le pasó eso. Hay gente que le no se soporta. Y me caigo mal. Y usted dice, va a hacer un examen de psiquiatría porque está loco, ¿verdad? No, lo que pasa es que lleva tanto a ver, tanta furia, tanta ira, tanto enojo, tanta soberbia, que está hasta que le pica la soberbia, ¿no? Es así. Y el Señor, venimos al Señor y el Señor viene y te quiebra como una vasija, te rompe, te hace pedazos. El Señor te hace que aprendas a amar, que aprendas a querer, que aprendas a perdonar, que aprendas a poner la otra medida que tanto cuesta, ¿no? A mí que me pidan que ponga la otra medida, hermano. No, hermano. Que le regreso la vuelta y se la volteo para un lado. Es que se le va a salir lo que es cristiano. Y el Señor viene, el Pablo dijo lo que yo aborrezco. ¿Por qué dijo Pablo estas palabras? Y le preguntaba al Señor, ¿por qué dijo estas palabras? Porque de seguro Pablo, cuando menos sentía, ¿verdad? No es que se le salió una mala palabra, es que Pablo era demasiado sincero y demasiado liso. Yo me imagino que este Pablo se parecía un poco a Juan el Bautista. ¡Pecadores! ¡Víbora! Esa no es tu mujer, no es lícito que la tengas. Al Pablo, así era Juan. Yo creo que Pablo, cuando menos sentía, le decía, entiende, este que tienes no es tu marido. Tú estás en fornicación, tú estás en adulterio, a ver si lo hace. Y Pablo caía mal por eso. Y yo creo que Pablo decía, esa lucha que me gusta que las cosas se hagan bien, y ahora para cuando estoy con Dios, y cuando menos siento, sale la carnalidad de Pablo, y sale. Lo que aborrezco, eso hago. Y dice aquí en el 16, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué es la palabra el pecado que mora en mí? Que vive en mí, que está en mí. ¿Qué dijo Dios al principio? No contenderé, porque es carne. Pablo está haciendo y aceptando lo que el Señor dijo al principio. Dijo, el pecado que mora. Hay una ley en nuestra carne que está llena de pecado. Y esa ley es la que cuesta combatir. Y esa ley es la que nos pide Dios que debemos de quitar. ¡Ay, qué difícil! Imagínese usted marcado con un cuadro de una niñez, de una infancia, de rechazo, de dolor, de golpes. ¿Qué es lo que usted va a dar cuando usted cree? Lo mismo. Rechazo, dolor, golpes. No va a solucionar a sus hijos. Ya se ha fijado a aquellas personas que cualquier cosa y ahí van una cosita. El gran garrote ya la pasa. El bicho tiembla cuando ve el garrote.
Porque le enseñaron a ser ahí. Así le enseñaron, Señor. Vivieron marcados, llenos de ira de un padre que se fue, abandonó el hogar y se llenó de ira de ese hombre. ¿Qué estamos viendo cuando en la cárcel están hoy? ¿Por qué? Porque papá se fue de casa. Porque papá era un borracho. ¿Por qué? Porque papá le pegaba a la mamá y el hijo todo lo miraba. Le dijo, yo soy hombre y un día voy a crecer. Y un día me voy a enfrentar a papá y me voy a vengar de todas las lágrimas que le hizo derramar a mi madre. Y ahora están los que son. ¿Me entienden? ¿Sabe por qué? Porque hay una carne que está aquí. Que no, aquí está. Estamos aquí y la carne está aquí y la carne quiere deleitarse, la carne quiere diversión, la carne quiere dinero, la carne quiere placer. Eso es lo que quiere la carne, porque ahí se siente feliz. La changonera, ahí se siente feliz. Pero no hablan de lo espiritual, que aburrido. Vayan a invitar ahorita a la gente que está allá afuera. Miren, hay una iglesia, hay otro día, porque también ando comprando las cosas del mercado. No van a entrar. ¿Por qué? Porque están en la carne. ¿Ah? Porque no han aprendido a dominar la carne. Pablo decía, el pecado, ¿cómo Pablo? El apóstol Pablo puede decir, el pecado que mora en mí, si era el apóstol. Pero él estaba hablando de lo que ya traemos. Ya está en el ADN. Ya está, nadie nació siendo santo todavía. Nadie. Todos les dice que fuimos concebidos en pecado. Así es la palabra. Fuimos concebidos en pecado. Que gracias a la misericordia de Dios, a que Jesucristo vino a morir por nosotros, nos dio la salvación. Pero todos estábamos destinados a la muerte. Y todos estábamos destinados al infierno. Todos. ¿Saben por qué? Porque todos somos pecadores. No hay nadie de los que estamos aquí, en este lugar, no hay nadie que pueda decir, no, hermana, yo de que nací no he pecado. Allá arriba. Nadie. Aquí si empezamos a poner, a ver, hermano, pongo los pecados, aquí hay que sale más. De la hermana, y usted, hermana, toneladas de pecado. ¿Ah? No hay nadie. Por eso es que el Señor le dijo, tire la piedra el primero, que esté libre de pecado. Y dice que los primeros que fueron, ¿saben quiénes fueron? Ya imagino el Pedro es bien nunca. El Pedro era una piedra bien grande. Ella está tan bonita. Ya con la gran piedra. Y cuando el Señor dijo, va, ok. La mujer adulteró, la mujer la encontraron en adulterio, ok. Vamos, tire la primera piedra, aquel que está libre de pecado, que la diente, pero con ganas ya. Y el Pedro con la gran piedra y todo, vuelve a ver a Pedro, al Pedro. Y el Pedro, como cuando la piedra despacito, el camino. Con permiso. Que nadie está diciendo. Digo, Pablo lo está diciendo. El pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne. ¿Qué dice? En mi carne, ¿qué dice? No mora el bien. No mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. ¿Pero qué? Ay, Dios mío, es como un trabalengua, hermana, que usted tiene que discernirlo a través del Espíritu Santo. Yo quiero hacer el bien, pero no lo quiero hacer. Algo me dice, dale. Yo quiero darle, pero viene ese también, no le des. Lo que no merece. No merece, porque le vas a dar. ¿Ah? Si lo tiene. ¿Ah? Y yo quiero darle, pero... Y empiezo a ver algo de... Ya que yo le va a dar, pero ya no lo doy. Se fija como es la lucha de la carne. Es terrible, hermano. Es terrible. Y por eso le dije, es un enemigo con el cual vas a luchar todos los días. ¿Sabes cuál es ese gran enemigo? Tú mismo. Te presento a tu enemigo más grande en este día. Verónica es tu enemigo. Verónica, no el suyo, hermano, no. El mío, estoy hablando del mío. El suyo es suyo. Su peor enemigo es usted. Ese es su peor enemigo.
Porque no es que el diablo me lo puso enfrente, no sea así. Como decía un pastor, yo no he visto nunca al diablo encendiéndole el cigarro a alguien para meterse en la boca. Así buscando usted el fósforo y el diablo. ¿Quién lo caja? ¿Quién? No, nunca he visto eso. ¿Ah? No se niega. Usted agarró el cigarro, usted lo encendió y se lo metió a la boca. Por usted. ¿No? La carne. ¿Ya ha escuchado usted aquello que anda chuleta, hermana? ¿Ya ha escuchado usted eso? Chuleta es que anda, pero la ve la carne. Pero es que se le sale. Ya no es eléctrico, sino que es la carne. Bien, la carne. Terrible, la carne es terrible. ¿Ah? Miren lo que dice aquí. En el 18 me quedé o en el 19. En el 18. Y yo sé que en mí esto no es en mi carne, no muere el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Wow. Eso, y todavía recalca, eso hago. Sabiendo que es el mal, eso hago. Bueno, ¿cuántas cosas usted sabiendo que es mal, pero eso hace? Y sabiendo que está mal, pero eso hace. Sabiendo que Dios le dice no, y eso hace. Sabiendo que lo está viendo y que lo... pero eso hace. Sabiendo que va a recibir castigo de Dios, pero eso hace. Esta carne, sí que... sería bueno tener como unos alfileres, ¿ya? Y cuando quiera moverse, quieto. Porque la carne es terrible. ¿Ah? Dice, porque no hago el bien que dice el 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago, sino que el pecado. Este Pablo como que estaba justificando un poquito, ¿verdad? Como que estaba Pablo así, vean, que entiendan, ¿verdad? Hay que comprender. Y así nos ponemos nosotros también, ¿verdad? En la casa va. Es que ustedes ya saben cómo tengo el carácter. ¿Y ustedes para qué me andan provocando? Ustedes ya me conocen como soy, ¿verdad? Como que se justifican, ¿verdad? ¿Ah? ¿Para qué me buscan, pues? Si me buscan, me encuentran, pues. ¿Ah? Como que ya saben, ¿verdad? El Pablo estaba un poquito así, ¿verdad? Como que justificándose, dice, así que dice, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Qué? ¿Qué mal es mí? Es una ley. Está en mí, porque según el hombre interior, ¿qué? Me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en ¿dónde? Usted cuando está aquí en este lugar y ponemos una alabanza linda, usted viene y se le ve. Aquí que se mete con el Señor. Porque hay uno con la luna. Ay, momento. No debe terminar. Ay, se la paró del pelo, hermano. Hay momentos que... Ojalá que hayan dejado la equipa de pan. No debe. Se va a poner. Y aquel que se mete en la alabanza y se conecta con el Espíritu, usted se llena. Y usted quiere llorar y le pone atención a la palabra y el Espíritu viene. Pero hay una carne que está ahí. Hay una carne que está bien, no ha venido el hermano. Y ayer bien vino con el pan, con pollo. Está en los miembros, está en lo que toca, está en los ojos, está en los pies. Ahí está, viva, porque usted está vivo. Porque es carne, porque está aquí. ¿No? ¿Entiende? Entonces, Pablo dice, yo quiero en el Espíritu, yo me recreo, me gozo, lloro, ay, me edifico, me lleno, Pero cuando yo salgo de ahí, ay, cuando yo salgo de ahí, como cuando usted sale de aquí, de nuevo comienzo. Guarda la Biblia porque no veo. Allá está la hermana que venga, allá está, hasta el mercado que me cae mal, que no ve para que se me cae mal, y llegando a la casa, hay el grande chongue y empieza a gritar. Y se le fue el bolso. Y se le fue todo el bolso. Y llegó al almuerzo y no tiene cubito más que para hacer el pollo, más bravo todavía. Anda en la tienda, hombre, que fuera al súper y por el bus.
Y se arruinó todo el momento. Todo el gozo que llevaba, el empoderamiento, que usted salió de aquí, hoy sí, hoy nadie va a poder conmigo. Hoy voy en victoria, como poderoso gigante va el Señor delante de mí, hoy sí. Y se le pasó uno en el carro y se le fue el gozo. Se le fue el gozo. Rápido que le va el gozo. Rápido. ¿Ve cómo trabaja Satanás? Es la ley de los miembros que está, que está el pecado. ¿Ah? Y dice, miserable. Mira, este Pablo, hermano, nos está llevando así, mira, para abajo. ¿No? Yo ya me siento ya que me voy arrastrando, ya, con este Pablo, con lo que está diciendo, porque miren lo que dice, miren lo que dice aquí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ay, pobre Pablo, ay, Dios mío. ¿Y dónde voy a terminar si yo no puedo con esto? Si no puedo perdonar, si es de mal cuando sale ya me salen las palabras, ¿y qué voy a hacer? Si aquí lo está diciendo el mismo Señor, lo está diciendo con carne. Ay, que está diciendo que el pecado muere en mí. ¿Cómo lo voy a pecar? Tengo derecho a pecar. Así está el pecado. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero mire lo que dice la Biblia. Mire lo que dice abajo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. Ay, hermano, o sea que puedo ir a cantar, a alabar aquí y después estar de amante con un hombre y no pasa nada. Ay, qué bonito, ¿qué? Ay, qué bonito lo que está. ¡Ey! Este Pablo me gusta cómo predica. ¡Ey! Este lo deberían de poner siempre los domingos. ¿Ah? Porque viene y aquí me voy a lavar y aquí. Y allá después voy a ir a cometer pecado. Bien galán. No. Más adelante usted lo habla en su casa, porque le habla en esa casa, pero váyase ahí mismo a Romanos 8, versículo 5 en adelante, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Dos cosas que el Señor me revelaba esta semana. Una de ellas, que todos la conocemos: ¿cómo yo voy a dominar mi carne? Porque la carne usted tiene que dominarla y obligarla. Escúchenme bien. A la carne usted tiene que dominarla y obligarla, pero solo lo va a poder hacer a través del Espíritu Santo. La Biblia dice que lo que usted alimente, eso es lo que va a salir. ¿Qué quiere decir? Yo alimento la carne, yo alimento el espíritu. Se lo voy a poner fácil en un ejemplo. Un ejemplo. Usted es cristiano y hijo de Dios. Y usted va en su carro todos los días y usted acostumbra a poner ¿qué? Un mensaje, una alabanza, ¿verdad? Y usted ahí se va deleitando y con la alabanza y todo. Y usted hasta espiritual se siente cuando baja de ese carro. Pero un día viene usted y dice: voy a oír a Romeo Santos. ¿Verdad? Es santo, ¿no? Romeo Santos. Romeo Santos. Y voy a escuchar a la bichota. Y va escuchando a la chaquera y toda la semana. Y la carne le empieza a usted. Y usted ya quiere más, ya. Allá bachata, y aquí, y la carne empieza a alimentarse más. Y empieza el diablo a recordarle allá de cristiano, ¿verdad? Ya en el 88, a Leodán. Y empieza a poner a Leodán, ¿verdad? Y empieza usted. ¿Sí o no? Y después pone una alabanza y no. Leodán, la cárcel de sincero. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Es pecado? No, es que no es pecado. Lo que le quiero decir es que lo que alimenta, eso es lo que se va a alimentar. Eso es lo que quiero decir. Que cuando usted pone un sermón y verá, y está. Qué interesante. O de repente la alabanza y no sabe usted. Pero no como apoyando a la Argentina, ¿no? ¿Qué te sale? ¿Sí? Sal. Sudando para entrar a la nena, mujer. Ya facturamos, mujer. ¿Se da cuenta? La carne le gusta eso.
ese les gusta, porque se siente divertido. Alegría. Ay, sí, que se lo acabó, bueno, que se lo acabó. Sí, que se lo merecía. Ay, bueno, sí. Alguien se lo va a defender como mujer. Ya la boquita de barro queda abajo por la barra inmunda. ¿Ah? Se da cuenta. La carne es terrible. Mire, hermano, una de las luchas más grandes que la carne tiene es la sexualidad. Esa es una de las luchas más grandes. ¿Sabe por qué? Porque la sexualidad la hizo Dios. El sexo lo hizo Dios. Y es natural que el ser humano quiera tener sexo. Es súper natural porque está. Y esa es una lucha más grande, pero el problema, ¿sabes cuál es? Cuando tú vienes y entras en una fornicación, cuando entras en un adulterio, cuando entras en una inmoralidad sexual, ¿como qué? Como tener relaciones con el mismo sexo, la homosexualidad. Y todo ya es permitido aquí. Todo ya es permitido. ¿Ah? O el viejo pedófilo, ¿ah? Con una niña. O la niña chiquita, o la bestialidad. Los animales. ¿Ah? En España la semana pasada aprobaron la Zoofilia. zoofilia. Recuérdame qué es. Con los animales, ¿verdad? ¿Ah? ¿Vale? ¿Saben que hay relación hasta con los árboles? Con los muertos. ¿Ah? Con los muertos. Con los muertos. Mira hasta dónde llega la enfermedad. Mira hasta dónde llega la pudrición del ser humano. Y es el pecado más grande ahorita. Si vamos a averiguar, un día me estaba contando a mi esposo que una iglesia cristiana en América. Es grandísima. Y hicieron una encuesta de cuántos hombres de los que estaban ahí le eran infieles a su esposa. Y que fueran sinceros. Y hubo como una exhortación y hubo ahí, ¿me entiende? Para que ellos dijeran la verdad, porque el pastor quería saber. Y resulta ser que casi el 85%, ¿verdad? Pero ¿por qué llegaron a esto? Porque querían saber por qué. Y le hicieron la pregunta, ¿por qué? Y muchos dijeron, ¿verdad? Porque su esposa no les daba sexo. O porque querían sentir algo, sensaciones nuevas que nunca habían sentido. Esos eran los dos puntos más principales. Cuando la Biblia dice no seas desleal con la mujer de tu juventud, deleítate en lo que Dios te da. Pero no, allá afuera no vende que no dice esta vieja hoja aguada. Y usted la gran pasa, ella también que piensa. ¿Ah? Ya peló, pero también caído ya. ¿Ah? Pero allá afuera no venden otra cosa. Los nuevitos. A estrenarlo sin vergüenza. No tener para una paleta de chocolate sin vergüenza. ¿Ah? La carne. La moralidad sexual. La carne tiene muchos deseos. La idolatría. Tendemos a idolatrar algo. O a un hombre, a una mujer, o a tus hijos. El carro. ¿Ah? Cuidadito que le voy a agarrar el carro. Mire, un rayón que le diga, Dios mío. Ay, así. La casa, que tiene que verse, ¿verdad? Si no, no está limpia. Déjame que. ¿Ah? Así. Buenas. Está limpiado. Está limpiado hasta los cuadros. Yo tengo una señora que ella dice que todos los días en su casa, qué bueno tiene el tiempo, pero que todos los días, todos los días, limpiar todos los cuadros. Amén. Todos los días. No, mamá, yo no tengo el tiempo para eso. Ay, va a perdonar, pero yo el tiempo para uno. Anante. ¿Ah? Pero todos los días y limpia hasta el último que tienen el chinero. ¿Me ha fijado la gente diario? Los chineros. Como 1000 cosas. Y viene un invitado y, mamá, saqué las cosas. ¡Ay, te lo desechamos! Y lleva como 40 años en el chinero la misma casa. 1805. Ahí está lo desechable, no me toques eso, no me lo toques. Y un día va a servir. ¿Cuándo, señora? Se lleva como 45 años allá adentro los chineros. ¿Ah? Pues hay gente que hasta eso va dándole vuelta el brillo, es lo peor, dándole vuelta a la casa limpiándola. Mire, si usted tiene todo el tiempo, haga. Y si le sobra bastante tiempo, me avisa para llevarlo a mi casa también. Pero sí, la idolatría, no solamente la idolatría a santos. No, hermano, la fornicación
fuera del matrimonio, los jóvenes, los novios, probemos a ver cómo nos va. A ver si nos entendemos. ¿Cómo? ¿Nos entendemos cómo? Sexualmente. Te vas a entender perfectamente. Pero así está. No, es que hay que probar, hermano. Hay que probar, a ver, ¿verdad? Si nos llevamos, ¿verdad? Bien, no, mi amor. El sexo no es el cuerpo. ¿Sí? Que se entiendan, que se comprendan, que luchen, que peleen juntos. Eso se trata. ¿Por qué? Porque la de ojos azules sí le van a quedar los ojos azules permanentes, pero con las grandes arrugas, ya cuando te digo. Que ya ni le van a ver los ojos azules. La va a tener que hacer así, la pupila para verle el ojo azul. ¿Ah? Una realidad. La fornicación, la avaricia. Más. Tengo porque más. Acaparando. Más que me pusieron los huevos ahí atrás 95, que era mi engaño, hermano. Fui hasta el Wii y me tomaron fotos. Me tomaron fotos y me pidieron el Wii para comprar un cartón de huevos. Así como lo escuché, le dije, usted está vendiendo publicidad falsa porque ahí decía 2. Y usted solo uno me está diciendo todavía de ribete me va a tomar fotos. Y todavía el Wii. Yo dije, ¿y qué? ¿Me lo van a regalar? No, vas a pagar. Me lo van a regalar, ¿ah? La avaricia. La avaricia. Más. Quiero más. No tiene llenadera la avaricia. Comiendo, pasar por encima de quien sea. Si es posible, hasta matar. La avaricia. La gula. La gula es pecado. Comiendo. Pecado, sí, No, la hermana no tiene gula. No, eso no. La gula son los excesos. ¿Ah? Sabes que te hace daño, pero de algo me voy a morir, ese gula. Está bien que te diera el infarto y de un solo quedar, pero el problema es que va a quedar como vegetal ahí, que la gente te ande cuidando, es lo peor. ¿Ah? Si de un solo te vas, papito, pues para el cielo. ¿Ah? Pero hay todo en gente para que lo anden cargando. ¿Ah? Es pecado la mujer. Es pecado. Está ahí. Como que nunca conmigo. Gracias a Dios que hay una bendición tremenda en esa casa. Y yo me deleito cuando lo veo comer. Y yo los comelones ya saben qué hacer para decirlo. Ya saben mi seña. Rapidito me dice. El la gula es pecado. La pereza. ¿Ah? Ay, no, que estoy cansado. Mira, ahora los jóvenes, ¿verdad? La adolescencia. Todo le duele. Niña, agarra la escoba. Estoy cansada. Mira cómo tocó matemáticas ahora. Dale los platos, niña. Voy a dormir un rato, que vea que me doy las manos de tanto escribir. No quieren hacer nada. Te duele que levantarse los pies. Ir a la iglesia ahora, ay, qué cansado. Que ahí estuvimos en una hora, hermano, y más que me pudo de rodillas, hermano. Ay, hermano. La ira. El orgullo. La soberbia. ¿Ah? Todo eso está en la carne. ¿Y qué dice la Biblia? Quítese. 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 Es usted que se lo debe de quitar. Es que yo ya nací así, hermano. Sí, pero Cristo la puede cambiar. Cristo la puede cambiar. Cristo la puede cambiar. Miren lo que dice aquí. El 5. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Vaya cuánto necesitamos los seres humanos. Vida y paz. ¿Cuánta gente allá afuera necesita paz? ¿Cuánta gente no puede dormir porque no tiene paz? ¿Cuánta gente pasa amargada porque no hay paz en su vida? ¿Cuánta gente tiene miedo a la muerte porque no saben para dónde va? ¿Entiendes? ¿Ah? Y dice aquí, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Porque nosotros en la carne queremos llevarlo, la verdad, ¿ah? A que se aplaque a lo espiritual. No, dice la Biblia que son enemigos. No se llevan, no son cheros. No son cheros.
No es que no son de que se agarran la mano, no pueden. Porque todo lo que es de la carne es contrario a lo que Dios tiene en su palabra. Él dejó los mandamientos. La mentira, hermano. Terrible. Hay gente que vive en mentira. Se deleita en la mentira. ¿Ah? Claro, o sea, es que como verdad, o sea, hay las lomas, o sea, allá hay la para del basurero. Claro, o sea, es que estoy dando que me traigan el Mercedes-Benz. Y el Toyota ya es el anda, pero cayendo hasta la puerta. ¿Ah? No como los zapatos, ¿verdad? 125 me costaron, ¿verdad? Yo en el mercado central 5 días. ¿Ah? Pero hay gente que la mentira. Y cree en su mentira. Y le gusta fantasear. Y le gusta ¿qué? Protagonismo. ¿Ah? Sí, es que las 5 casas que tengo, ¿verdad? Allá, ¿verdad? Y no tenés pero ni champa, papá. ¿Ah? Dice que el padre de mentiras, ¿quién es? Lo vimos en los miércoles. A ver. Satanás. Hay un padre. Si tú eres mentiroso o mentirosa, hay un padre, no es Dios. No es tu padre celestial, es el padre de mentiras, Satanás. Pero como a la carne le gusta deleitarse, y tú quieres someter a la carne, es que Señor, si yo no soy así, me van a ver mal, no me van a querer. Ya. ¿A quién aquí le han dado preguntando dónde vive, hermano? Para ver si es de la alta alcurnia. ¿Ah? Nadie. Es más, ni visito sus casas. Ni visito sus casas. Porque saben que si un día visito, yo sé que van a hacer limpieza, porque yo lo haría. ¿No? Pero ni lo visito porque no me gusta poner incomodidad a nadie. Y tengo gente cerca. Hermana Beatriz, escribe, ¿verdad? Sí. No llego a molestar. Porque no se trata de eso. Pero la carne, solo a través del Espíritu Santo vamos a poder dominar la carne. Y es nuestro deber, escúchenme bien, es nuestro deber dominar la carne. Usted tiene la capacidad de dominar la carne. Usted lo puede hacer, aunque dice el pecado que mora en mí, como está diciendo Pablo, usted tiene la capacidad de dominar la carne. Mire lo que dice ahí mismo en Romanos 8:1, ahí mismo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que, ahí está la clave. Ahí está la clave, conforme al Espíritu. Pero vuelvo y repito, si usted la está alimentando la carne va a producir. Y dice que la carne es muerte. Porque la carne te lleva al pecado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene el diablo y aprovecha tu carnalidad, tu mundanalidad, aprovecha, ¿verdad? Que ya el pecado mora en ti, como dice Pablo, y viene el diablo y empieza a trabajar contigo. Y cuando menos sientes, estás atrapado en la garra de Satanás, destruyendo vidas. Que tu boca sea un cuchillo para los demás. Que tu enojo, ¿verdad? La gente no quiera estar contigo. Te vuelves aborrecible a la gente. Porque es feo estar con una gente que hostiga, ¿no? Una gente amargada, soberbia o fantasiosa. Usted ya se puede, la gente, las pajas de la gente, usted dice, ya sabe que vive a la par de un basurero. ¿Ah? Y dice, qué feo. Usted ya sabe la verdad. Usted ya la conoce. O con una gente arrogante, hermana. ¿Ah? Hay personas que hay gente que se cree, hermano. ¿Ah? Quizás cree que uno tiene que tirarse en el suelo, Jesús, así en mí, para que pase. Dios mío. ¿Ah? No viven en el Espíritu. ¿Sabe que los que estamos aquí sentados tenemos que vivir en el Espíritu? Amén. Y tenemos que comer del Espíritu. Amén. Pero hay otro punto que el Señor me habló en esta semana. Que también es otra herramienta que el Señor ocupa. ¿Sabe cuál es? El dolor. El Señor me mostró, iba manejando yo, porque estaba estudiando acerca de esto, en mi mente venía estudiando. Y el Señor de repente me muestra una herida
con puntos, delicada. Yo dije, Dios, ¿qué es eso? Y me dijo el Señor, muchas veces, hija, solo a través de cosas así pueden dominar la carne. Papi, explíqueme cómo es la cosa. Algunos ya me están entendiendo, otros todavía están en la luna. Espérenme, ya les voy a explicar. Papi, ¿cómo es eso? Mira, ve la herida. Tiene puntos. Esa herida, antes de tener puntos, sangró. Esa herida dolió. Esa herida, si se toca, pero esa herida te ayuda a que, ¿con qué te hiciste esa herida? Con lo que tú hiciste esa herida, tú vas a ya tener miedo de acercarte. Si fue con un cuchillo, vas a saber agarrar el cuchillo, ya no lo vas a agarrar a la vida. Y empezó a explicarme muchas cosas. Le dije, sí, algo importante en camino. Si esa herida no se hubiera curado, se hubiera llenado de pus, hasta de cangrejo, y te pudo haber llevado a la muerte. Entonces, hija, muchas veces yo tengo que permitir las heridas, así como duelen en la carne, también permitir las heridas en el espiritual, para que aprendas a dominar tu carne. Yo me quedé, porque sí o no, que una herida duele. Y una herida del alma duele más que una herida de la carne. Porque es así, duele. Que un hijo te diga, ¿y vos quién sos para decirme a mí? Cuando vos a mí no me has dado con ejemplo, así un borracho y un sinvergüenza, y ahora me decís que yo no chupo. Eso duele. Eso duele. ¿Y vos qué sos si lo único que has hecho es parirme, lo único bueno que has hecho? Yes. ¿Y vos qué me vas a decir a mí si te he conocido un montón de maridos que aquí los han venido a meter a la... Yes. ¿Sí o no? Esas heridas te hacen llorar, esas heridas te hacen reflexionar y tienes más cuidado de no hacer las cosas. Y cuando sabes que esa herida, a través de ese pecado, te provocaste la herida, tú vienes y ya lo piensas para volverlo a hacer. Y tú ya piensas para... Está entendiendo. Las heridas, hay veces que hay gente que entiende y va a entender solo con heridas. Y eso es terrible. Porque duele, porque se llora, porque también avergüenza. Porque hay manchas, dice la Biblia, que ni con lejía va a salir. Así dice la palabra. Hay manchas que están ahí marcadas y que ensucian tanto y que aunque le pongan lejía, va a estar la marca aquel. Como la marca, ¿verdad?, de la prostituta. No, es que fue prostituta. ¿La prostituta qué es? Aquella que está yendo a la iglesia, pero era prostituta. Hay heridas, hermano, que aunque te quiten los puntos, van a quedar ahí las marcas. La herida de la cesárea, por ejemplo, hasta después de años sigue doliendo, sabía cuando está helado. O cuando no se toca y dice, ay, no está para siempre. ¿Sí o no? Imagínense las heridas del alma. Yo le digo algo, yo no quiero pasar por esto. Pero el dolor el Señor lo ocupa para hacernos crecer. El dolor nos ocupa para hacerte detener y que no te provoque una herida más grande que te pueda llevar a la muerte como una cangreja. Porque si tú no cuidas, yo busqué y ¿qué pasa si yo no cuido una herida? Ella explica todo el procedimiento. Te puede llevar a la muerte. Y las heridas, el diablo las ocupa, ¿sabes para qué? Para llevarte a una muerte espiritual. Eso es terrible. Cuando tú ya no sientes la presencia de Dios, no, eso es terrible.
Es como que tú pidas y pidas, pero el Señor se aparta. Y le toques y se aparta. Y le hablas y se ha apartado. Y le gritas y se ha apartado. Eso. Que Dios me libre de eso. Porque yo siempre quiero sentir su presencia. Aunque no sea perfecta, aunque como dice Pablo, aunque hay en mi carne una carnalidad, que yo aunque con el Espíritu quiero servirle a Dios con todo el corazón, pero la carne, pero sentir su presencia. Entonces, solo nosotros, solo usted y yo, somos los capaces de detener la carne. Conocemos a la carne, por eso el tema se llama Conociendo a la carne. Conocemos cómo trabaja, conocemos quién es, conocemos la fuerza que tiene, conocemos que es mi enemiga. Pero tengo el poder porque Cristo me dio la victoria. Amén. ¿A través qué? Del Espíritu Santo. En lo que estamos aquí, yo no quisiera que ninguno tuviera heridas conjuntadas en este momento. Porque como vuela hasta que le quiten los puntos a uno. Más cuando un punto se le pega, que le dice, o se le abre, ¡ay! Son vuelos, ¿no? Y en zonas delicadísimas. Entonces, 3 elementos ya para terminar. Vaya preparándome la alabancecita y póngame aquí la pantalla. 3 elementos con los cuales lucha el ser humano. A diario, Satanás, el mundo, sus placeres, pero la carne. Y los dos, como la carne y el mundo, son manejados por Satanás. ¿Para qué? Para llevarte a la destrucción, para que estés en pecado, pero sobre todo para que estés alejado de la presencia de Dios y sus bendiciones que Él ha prometido. Solo en usted está la decisión. O busca la carne y le da placer a la carne, o busca el Espíritu, como el día de ayer que tuvimos un día lindo en este lugar. ¿Sabe por qué? Porque usted estaba conectado en el Espíritu. Usted estaba conectado en el Espíritu. Estamos listos, chicas. Póngase de pie. Hay una canción de Lily Goodman que yo creo que más de alguno la ha escuchado, que se llama El Dolor. Quiero que